grabar, sobre todo, ahí está, porque me pidieron que grabara algunos compañeros que no pueden estar hoy o mañana. Y bueno, dejamos también esto como una herramienta de aprendizaje, como un insumo, como se dice ahora más, para esta materia. Cualquier cosa, si no me oyen bien o si hay algo que no es claro, por supuesto, me preguntan. ¿Mm? Eh, bueno, vieron que la semana pasada hablamos acerca de esta teoría neurolingüística de redes relacionales que trata de dar cuenta cómo se representa justamente la información en el cerebro, la información lingüística en el cerebro. Pero no solo en términos macroscópicos, algo que está muy vastamente estudiado a partir de las neuroimágenes, sino también a nivel microscópico. Incluso vimos cómo la propuesta del neurolingüista norteamericano Sidney Lamb trata de ver el modo en que cierta evidencia lingüística y cierta evidencia de orden neurológico parece ser compatible con la hipótesis según la cual el sistema lingüístico, la información lingüística, se representa como una red de relaciones y no como símbolos. La información lingüística está en la red misma, en los nodos y en las conexiones. Aprender no es otra cosa que reclutar nodos, asignar funciones a esos nodos, establecer conexiones y fortalecer conexiones. Aquello que aprendemos muy bien no es otra cosa que senderos fuertemente fortalecidos en la red en la que representamos la información. Y eso que llamamos memoria, inteligencia, conocimiento lingüístico, no es otra cosa que diversas dimensiones de esa red en la que está representada la información. Les propongo hoy retomar alguna de esas cuestiones en función de los datos, de la información que aparece en los últimos 3 capítulos del libro Senderos del Cerebro. Libro complejo, libro que maneja ciertas presuposiciones de capítulos anteriores y una cierta formación en lingüística. Pero bueno, no hay que asustarse, no hay que acongojarse, no hay que tampoco que encogerse en el sentido de tenerle miedo a la bibliografía y a la información. Nadie entiende absolutamente todo. Y cuando uno vuelve a leer textos incluso que ha releído otras veces, encuentra puntos nuevos, más en obras tan significativas como esta. ¿Mm? Ustedes tienen el texto en inglés, en castellano, pueden recurrir a cualquiera de las dos fuentes. E insisto, para la presentación final, no se asusten, tómenlo como una oportunidad de establecer relaciones con temas que ustedes ya han tratado y vale muy bien la presentación de hipótesis o el planteo de preguntas, incluso el planteo de preguntas de cómo la teoría de redes relacionales puede llegar a resolver algún problema que a ustedes les interesa, es también viable, es también válido. ¿Mm? O la presentación general de una red de manera informal, no con todos los detalles de las redes relacionales, cuyo este, aprendizaje puede llevar bastante tiempo de práctica y en fin, y de iniciación y de prácticas y de ejercicios, ¿no? Sobre todo de lectura, de asimilación, de prácticas, de ejercicios. Bueno, les propongo entonces hacer un recorrido general de los temas principales de los últimos 3 capítulos del libro Pathways of the Brain, o Senderos del Cerebro, como más les guste llamarlo, en el que se tratan, bueno, una introducción general al cerebro, la relación que hay entre lo que Lamb llama neuronas y conexiones, y una última parte que es la neuroanatomía del lenguaje. Todo esto tiene una base biológica, desde luego, pero está pensado para gente con nuestra formación, con nuestra base, con formación humanística, profes, gente formada en la filosofía, en la enseñanza de las lenguas, gente con una formación en humanidades, en sociales, en fin, en esa amplia avenida que todos nosotros aquí recorremos, pero que no está separada del mundo biológico, de un mundo similar al que el mundo biológico no está separado del mundo social. A veces se piensa que son dimensiones completamente distintas, incompatibles, pero bueno, esta perspectiva trata de mostrar que no es así. ¿Mm? Decíamos que el lenguaje es
al mismo tiempo cultural y social. No hay una incompatibilidad en eso. El que sí cree que hay una incompatibilidad en eso, ustedes por supuesto después pueden tomar la perspectiva que prefieran. Yo acá me ciño a la exposición de las hipótesis que parecen compatibles con los hechos de la teoría de redes relacionales. Incluso hasta si alguien quiere discutir o comparar el enfoque innatista de Chomsky con este, también lo puede hacer, tan solo por dar un ejemplo. No hay que decir cosas que dejen conforme al docente de la materia, de ninguna manera. Lo que les decía es que el lenguaje, según esta perspectiva, es al mismo tiempo cultural y social, no hay una incompatibilidad en eso. Para Chomsky sí, el lenguaje es biológico, es innato, y lo cultural, lo social, no incide en nada en eso que llamamos lenguaje. Cuando el ser humano nace ya sabe hablar, sugiere Chomsky. Bueno, de acuerdo con lo que estamos viendo acá, no, no es así. En todo caso, lo innato son las áreas primarias del cerebro. Hoy vamos a profundizar esa cuestión. Pero después el aprendizaje está condicionado por el contexto familiar, por el contexto de la cultura en general. En ese sentido, el lenguaje es biológico, desde luego, porque tiene su asiento en el cerebro, está representado en estructuras cerebrales concretas y hay una neuroanatomía del lenguaje. Pero el modo en que se aprende está, repito, condicionado por las interacciones que tenemos desde chiquititos, desde recién nacidos. Hay varios bebitos en este grupo, ¿no?, que han llegado, hasta el último día de nuestras vidas. Esa es otra cuestión interesante. Nicolás, querías preguntar algo, sí. No, perdón, José. No, no, En pregunte, realidad pregunte. no, en realidad que Lucía Leoni y bueno, Cecilia Fraga y Perdón, otras chicas están a perdón, punto gracias por de avisarme. llegar. No, por nada. Ahí está. En el caso de Lucía, ahí está. Ahí Bárbaro. está, les pido disculpas que vi que estaban ahí esperando y No, perdón por les- la demora. Muchas no, gracias. no, no, no les abrí la puerta virtual. Ahí está. Uno se entusiasma hablando y se olvida. Bueno, ahí está. Recién igual estamos haciendo una presentación y les decía, mi humilde recomendación es que si tienen, que no dejen pasar la oportunidad de aprobar esta materia, de mostrar lo que pudieron haber aprendido o reflexionado, o por lo menos de sacársela de encima, como mínimo, para poder seguir adelante con su trabajo y quizá con otras tareas que desde luego les pueden insumir más pasión y más utilidad. Desde luego que ustedes van eligiendo cuál es la disciplina, el área que les puede llegar a resultar más interesante. Pero bueno, les comento esto porque, bueno, estaba hablando con Cristina acerca me decía que hay gente que a lo mejor tenía pensado no presentarse ahora, por supuesto, cada uno toma la decisión que considere más adecuada, pero me parece que lo recomendable es, en la medida de lo posible, que hagan el esfuerzo de presentarse y de aprobar esta asignatura la semana que viene con estos trabajitos que les había sugerido y que pueden llegar a ser, desde luego, esbozos de trabajos posteriores o respuestas provisorias o preguntas realmente pertinentes que esta teoría puede llegar a resolver. Incluso la misma instancia, como se dice muchas veces, la misma instancia de evaluación es una forma fundamental de aprendizaje. Bueno, de verdad también puede ser así, porque a partir de lo que propongan, podemos llegar a encontrar soluciones. Bueno, hice recién una especie de reseña que no voy a repetir de cuestiones de la semana pasada que vamos a retomar ahora. Me limito a mencionar de nuevo nada más que lo que vamos a considerar es lo que tiene que ver con la información más importante de los capítulos 16, 17 y 18 del libro Senderos del Cerebro. Ahí ya debería estar compartiendo una presentación de diapositivas de las láminas que están pensadas para hoy. Ahí hay más gente entrando. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer esta presentación. Voy a seguir hablando de estos temas. Cualquier pregunta que tengan, ustedes me dicen. Voy aquí a la presentación. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? A la presentación con diapositivas. Bueno, estas son las láminas correspondientes, les decía, al encuentro de hoy y mañana, en el que hablaremos de la información fundamental de los capítulos 16, 17 y 18 de este libro
posiblemente un libro fundamental de la lingüística. Hay hay lingüistas que lo consideran en la tradición del curso de lingüística general de Saussure, y bueno, está además en esa misma tradición relacional. ¿Se acuerdan de que la semana pasada decíamos que para Saussure en el sistema lingüístico no hay más que relaciones opositivas? Los constituyentes del sistema se definen por lo que los demás no son. Bueno, en las redes relacionales se ve eso. Hoy vamos a tratar de considerar algunos otros ejemplos. Y recordemos esta cuestión. La idea de LAMP es que la representación de la información lingüística como nodos y conexiones, los nodos él los llama en el libro Senderos del Cerebro nextions o nexiones, como una abreviatura, esta es un neologismo tomado de conexión. Eso que está presentado en el ámbito de una teoría lingüística que tiene en cuenta la evidencia lingüística nada más, después resulta compatible con la evidencia neurológica. Ese es el gran salto que da LAMP. Incluso si alguien quiere para la evaluación, si alguien se siente incómodo porque, bueno, toda la información de base biológica del cerebro le resulta muy extraña, demasiado nueva, difícil de manejar, tal vez puede quedarse con esa información más general que tiene que ver con las redes, y durante la evaluación hacemos comentarios acerca de cómo eso puede tener alguna viabilidad neurológica, que es una de las grandes novedades de esta propuesta. Bueno, y a partir de lo que tratemos hoy y mañana, espero que puedan aclararse algunas cuestiones o que surjan algunas vías de análisis. Por supuesto, si tienen alguna pregunta o alguna idea, me dicen. Entonces, vamos a los capítulos 16, 17. Perdón, Sí, perdón, capaz que ya lo hablaron, pero yo recién me conecto, porque yo realmente no sé para qué lado ir con el tema de la evaluación final. ¿Ya lo sí. hablaron? Pregunto después. Sí, no, Hasta no, no, después está muy pregunto bien. entonces. Pregúntenlo cuando quieran. Recién decía, de manera muy general, vieron que ahí tienen varias consignas. Pues, primero que nada, la recomendación es que sería bueno que puedan presentarse y elaborar el trabajo evaluativo para la semana que viene, de modo tal que ya quede definido para ustedes. Yo creo que es eso desde el punto de vista organizativo muy bueno. Lo interesante es que puedan llegar a ver algún aspecto de los temas que ustedes tratan, que ustedes analizan, y ver si encuentran alguna vía de trabajo que pueda llegar a verse por el lado de las redes relacionales. Porque yo, por ejemplo, quería ver el tema dislexia, Bueno, está muy bien, sí. pero lo que pasa es que yo hasta pienso en dislexia, pero cuando llega el momento de relacionar con todo esto, no sé para qué lado Te voy ir. a pasar, Pero está. sí, 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 te voy a pasar No, un no, par de sí. publicaciones. Ajá. La dislexia es apasionante. El tema de la dislexia es que, claro, ¿qué incorpora la dislexia que acá fundamentalmente no vemos? Eso es algo que yo a lo mejor debía haber aclarado. ¿Qué es lo que no estamos viendo aquí en la presentación que tenemos? Bueno, siempre hay montones de temas interesantes por ver y todo curso es inevitablemente limitado. No vemos la lectoescritura, no vemos Ah, claro. la escritura. Consideramos el aprendizaje del lenguaje en un sentido amplio, y el aprendizaje del lenguaje, que en algunos textos se llama adquisición, se basa esencialmente en la oralidad. No hay comunidad humana que carezca de lenguaje, pero sí hay comunidades que carecen de escritura, y la humanidad tiene una historia mucho más larga que la escritura misma. De hecho, la historia empieza con el surgimiento de la escritura. De todos modos, en alguno de los pasajes se menciona, y en lo que es la lectoescritura, intervienen otros senderos. Intervienen, por supuesto, senderos que tienen que estar en el lóbulo occipital porque captamos las letras a partir de la visión. Así que, en tu caso en concreto, si te parece, Susi, te puedo, lo dejo en la plataforma y también te lo puedo enviar por mail, un par de referencias sobre
cómo se puede tratar la lectoescritura en términos relacionales. Perfecto, bárbaro, gracias. Y eso a lo ¿Sabes mejor qué? puede En ser... mi caso también sería útil si podrías Sí, mandarme cómo esas no. referencias. Yo lo subo Está buenísimo. todas estas cuestiones que surgen, las tomo en cuenta, las subo a la plataforma y cada uno toma lo que le parece. ¿En qué Perfecto, muchas consistiría gracias. la evaluación? Consistiría en este caso, bueno, en tomar algún aspecto y ver qué explicación se puede dar de ese fenómeno que llamamos dislexia, que ha sido ampliamente estudiado, por supuesto. Estas publicaciones tan conocidas, no sé si ustedes lo han visto, de Jaén, acerca de la lectoescritura y que trata el problema de la dislexia. Bueno, acá bastaría con que, para la gente que le interesa las cuestiones vinculadas a la dislexia o a la lectoescritura, pensar en qué otros senderos se activarían, porque lo que estamos considerando acá, todo lo que tiene que ver la palabra escrita no aparece, porque la palabra escrita es de un aprendizaje posterior y muy mediado, muy diferente, y que usa. Lo interesante es que tienen que aparecer también los senderos del lenguaje, pero aparecen también otros, ¿no? Aparecen otros que tienen que ver con el manejo de la información visual. Cómo esa información visual entra en contacto con la información lingüística, concretamente la representación del reconocimiento fonológico y de la producción fonológica. Así que bueno, ahí tienen una punta, dejo ese material adicional. La evaluación podría ser una exposición de ese problema o de cómo se puede llegar a tratar ese problema en términos de las redes relacionales. ¿Sí? Y ahí estaría. Así que bueno, Bárbaro, gracias. no, por favor. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? En esta lámina que presenta la tapa de la versión inglesa del libro Pathways of the Brain, la base de Neurocognitive Basis of Language. Bueno, cuestiones de orden epistemológico, de teoría general del conocimiento, que estuvimos en algún punto considerando. ¿Y qué es lo que acá, a lo largo de varios de estos capítulos, Lamb llama modelos top-down y modelos bottom-up, o arriba-abajo y de abajo hacia arriba? ¿Cuál sería el modelo de arriba hacia abajo? Bueno, ver cuestiones estructurales que tienen que ver con la organización del cerebro e ir a la información lingüística. O también, esto funciona en varios niveles, una de las interpretaciones es esta: ir de la información lingüística hasta la organización general del cerebro. Acuérdense de que lo que sugiere este autor en el libro y en sus trabajos es que su teoría sobre el lenguaje se desarrolló inicialmente sin preocupación directa por la base neurobiológica, por la base neurocognitiva. Pero ocurrió que esas redes que él presentaba, que están inspiradas en las redes de Michael Halliday, de las redes sistémicas de Halliday, parecían a mucha gente le parecía que guardaban relación con las redes neuronales reales. Y a partir de ahí se puso a investigar este tema, y él dice, con la agradable sorpresa de que estas redes relacionales pensadas para representar la información lingüística guardan relación con la manera en la que el cerebro organiza la información lingüística y aún otro tipo de información. Por eso se preocupa, y eso lo menciona al comienzo del capítulo 16, por la plausibilidad de las hipótesis que se presentan aquí. ¿Qué significa que las hipótesis sean plausibles? Bueno, que tengan algún grado de verosimilitud, que sean reales. Él dice, una teoría lingüística de base neurocognitiva y que pretenda dar cuenta de cómo se presenta la información lingüística en el cerebro, tiene que tener primero plausibilidad operativa, después plausibilidad de desarrollo y por último plausibilidad neurológica. ¿Qué significa la plausibilidad operativa? Esto es muy importante, a lo mejor lo pueden pensar en función de alguna de las ideas. Perdón, Sí, perdón.
Yo estoy viendo todavía la primera diapositiva, digamos, no estoy viendo las otras, no sé los demás si... Yo Estoy con eso, también. ¿no? Estoy con eso, sí, sí, sí. Ah, ta. No, yo creí que ella estaba No, hablando. perdón. Ta, No, porque estoy ta, mencionando, ¿no?, las plausibilidades de las ta. hipótesis. Y en verde está operativo, en amarillo de desarrollo, perdón si no fui claro, y neurológica en coloradito. No, es que no No, está pero no, esa. que no estamos viendo eso Ah, no, nosotros. no están viendo eso, perdón. Acá me sale como que estaba compartiendo la pantalla, perdón. A ver, ¿qué problema hay? Vemos la Rambla, que está re linda. Sí, es hermosa. A ver si hago... Ah, no sé por qué. A ver, ahí. ¿Ahí lo ven? No, ahí. Ahora sí, ahora va. Lo voy a hacer ahí. Bueno, lo Sí, dejo así, porque claro, cuando dice presentación con diapositivas, no lo compartía. Sí, la Rambla está preciosa. Tiene algún parecido, no es lo mismo, pero tiene algún parecido con la Rambla de Mar del Plata. Alguna similitud hay. Bueno, perdonen, acá está. Entonces, de todas maneras, lo que había dicho era lo que tenía que ver con los modelos de arriba abajo, de abajo hacia arriba, y ahora me estaba refiriendo, ahí sí lo ven, ¿no? A la plausibilidad de las hipótesis de esta teoría, que tiene que tener plausibilidad operativa, plausibilidad de desarrollo y plausibilidad neurológica. Es decir, las hipótesis acá presentadas tienen que responder a estos requisitos. ¿Qué significa plausibilidad operativa? Y recién decía, esto es a lo mejor algo que ustedes pueden tener en cuenta para sus presentaciones. Si alguna explicación que ustedes quieren ofrecer o quieren reconocer sobre algún fenómeno lingüístico tiene plausibilidad operativa. ¿Qué significaría esto? Que pueda funcionar en tiempo real o que pueda llegar a funcionar en tiempo real. Lo que dice LAMP es que para que pueda funcionar la transmisión de información de los significados a los sonidos y de los sonidos al significado, las hipótesis tienen que tener plausibilidad operativa. Si nosotros dijéramos que en el cerebro se representa la información lingüística como los arbolitos chomskianos, eso no tiene ningún tipo de plausibilidad operativa. ¿Cómo puede funcionar eso en tiempo real? Y encima no va del significado de los sonidos. Después también tienen que tener, dicen las hipótesis de una teoría neurolingüística viable, plausibilidad de desarrollo. Es decir, tiene que ser consistente con el modo en que un niño aprende a hablar, también en un periodo de tiempo real. Y no solo eso, sino también con el modo en que seguimos desarrollando el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Porque para muchas teorías lingüísticas, como que la adquisición del lenguaje se termina cuando uno deja de ser niño o en la infancia temprana. Y en realidad uno aprende a lo largo de toda la vida. No es que el lenguaje se deja de aprender. Incorporamos no solo vocabulario nuevo, sino a veces también estructuras nuevas. Ni hablar si desarrollamos, que eso puede ser un tema muy interesante para muchos, tratar de ver una hipótesis de cómo se podría llegar a explicar esto, sistemas lingüísticos diferentes. Y cuando decimos sistemas lingüísticos diferentes, me refiero al aprendizaje de lenguas extranjeras, incluso después de la niñez, cuando el aprendizaje se hace ya no natural. No se usan seguramente los mismos senderos que utilizamos para el aprendizaje de la lengua materna, los que se usan para el aprendizaje de una lengua extranjera, cuando uno ya es un niño, no es un infante pequeño, y ni hablar cuando uno ya es adulto. Y por último, también tiene que haber plausibilidad neurológica. Es decir, las hipótesis que acá se presentan tienen que ser compatibles con lo que se sabe del cerebro gracias a las neurociencias. Muy bien. Veíamos la vez pasada, y esto también puede ser interesante para algunos, que la representación de la información lingüística en las redes relacionales se presenta justamente así, por medio de nodos y conexiones. Ahí hay un corchetito que es un nodo O, esto lo digo a título explicativo, podría hacerse nada más un circulito, pero bueno, el nodo O en notación gruesa significa que como están con cuando tienen como los brackets, los paréntesis, las marquitas hacia arriba,
que desde duro, por ejemplo, a la izquierda, que es el nodo léxico, manda información a los dos significados, duro en el sentido de opuesto a blando, y también difícil. Mientras que el significado difícil, el concepto difícil, manda activación hacia abajo, tanto para duro como para el nodo léxico difícil. Esta simple red relacional, no sé si se entiende, trata de representar la sinonimia y la polisemia. Por ejemplo, o sea, la mayor parte de los fenómenos lingüísticos, o todos los fenómenos lingüísticos, deberían captarse por medio de esta representación de red. Vean que la sinonimia se explica como la conexión entre un significado, por así decirlo, y dos nodos léxicos, ¿no? Mientras que la polisemia no es otra cosa que la conexión de un nodo léxico con dos significados o más. ¿Está bien? Eso es lo que se intenta representar aquí. Hay redes cada vez más complejas. Una red como esta trata de representar algunas relaciones en torno al lexema, vamos a decir, a la palabra hombre, ¿no? Bueno, no hace falta entrar en todos los detalles que ahí aparecen, pero, por ejemplo, hay en el centro de la figura, hay lo que sería un corchete invertido, del que salen 3 líneas, ¿no? Las 3 líneas están indicando que persona, por ejemplo, persona se conecta con el significado persona, se conecta con, para decirlo simplemente, la palabra persona, la palabra ser humano, la palabra hombre, que son sinónimos parciales. Y bueno, y esto entra en relación con otras palabras y con otros conceptos, a través de nodos O y de nodos I, que en términos generales mencionamos la vez pasada. Sin necesidad de recurrir a corchetes y triangulitos, a lo mejor de una manera más esquemática, se pueden llegar a representar redes de esta manera. Acá ustedes tienen una subred en torno al concepto de gato. Las flechitas acá son bidireccionales, de doble vía, quiere decir que hay activación en doble sentido. Y bueno, lo que se puede ver ahí es que cada círculo representaría un nodo en la red que ya ha sido reclutado, pero que para que funcione en el aprendizaje y en la comunicación, tiene que estar conectado con otros nodos. Vean que para poder entender, para poder tener representado el concepto de gato, tiene que haber información de otros dominios. Por ejemplo, ahí está, tienen gato entre barritas, con una C, superíndice, a la izquierda. Ese sería el nodo cardinal para el concepto gato, pero un concepto es un significado multimodal asociado a la percepción. Significado multimodal asociado a la percepción. ¿Qué significa esto? Es un significado que tiene información de diferentes dominios perceptivos. Para tener el concepto de gato hay, por ejemplo, información del concepto de lo que es un maullido y la información visual de gato, ¿no? Y a su vez el concepto de un maullido tiene información auditiva de lo que es un maullido. Y el concepto gato se relaciona con gato L, que sería gato léxico, y también con el concepto de felino, y con información táctil acerca de este simpático animalito. Quiere decir que la información, esto es algo sobre lo que vamos a volver, está al mismo tiempo localizada y distribuida. No está solo localizada o solo distribuida. Decir que está en la red significa que está distribuida, que está en diferentes puntos, ¿no? Ningún contenido. Pregunta. Sí, por supuesto. Está muy bien que pregunten. Cuando dices activación, sí. ¿Cómo activo yo? Porque veo el gato, porque escucho la palabra gato. Claro, exacto, por todo, muy bien.
Las fuentes de activación son variables, porque se oye gato, si oímos gato, los sonidos primero, bueno, primero esa información, las interfaces con el mundo exterior son los oídos, los ojos, el cuerpo entero es un sistema de información, que le manda la información al cerebro que lo procesa. La visión de un gato activa después, primero activa los nodos correspondientes a la visión, y después eso manda información al concepto de gato, porque no me quedo con la visión y nada más. Es más, mi sistema conceptual que se va construyendo va armando conceptos que después condicionan lo que uno percibe. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la expresión de mi hijo cuando era chiquito, la primera vez que vio un caballo, que era un animal inconcebible, lo sorprende. Bueno, va armando un concepto de muy chiquitito, un niño que por primera vez ve un caballo, un animal que no está tan acostumbrado a ver, a partir de otros conceptos. ¿Qué es Una lo que cebra con activa? rayas. ¿Perdón? Con la cebra pasa de que te dice, cuando ven una cebra por primera vez, a veces te dicen que es un caballo con rayas. Y ahí Claro, hay como una cuestión. es que es así, uno va armando el sistema conceptual a partir de los conceptos que ya tenía previamente formados. ¿Mm? Y vean que estamos hablando de conceptos cuya correlación léxica es un sustantivo concreto, como cebra, gato, caballo. Imagínense el tiempo que estaríamos discutiendo cuál es el concepto que tiene cada uno de libertad o democracia, por ejemplo. En realidad pensamos que hablamos del mundo real y estamos hablando primero de nuestro sistema conceptual, que nunca es igual al de otro, porque no hay dos sistemas lingüísticos ni dos sistemas de conocimiento iguales. Pero es muy pertinente la pregunta de qué es lo que activa un nodo. Bueno, las fuentes de activación son muy variadas. En el caso que nos interesa a nosotros en el lenguaje, bueno, la audición. La audición, primero se activan el oído, por así decirlo, el sistema del oído manda información al área auditiva primaria, el área auditiva primaria manda información al reconocimiento fonológico y así. Hay gente esperando entrar. En otro momento la activación puede ser simplemente porque pensamos en la necesidad de decir algo, planificamos algo para decir, y bueno, a partir de ese pensamiento, por así llamarlo, elaboramos una idea, y bueno, los significados activan los nodos léxicos, y los nodos léxicos activan los nodos fonológicos, y los nodos fonológicos activan los nodos de la producción articulatoria, y los nodos de la producción articulatoria hacen que movamos los músculos que están encargados de la fonación. Bueno, voy a hacer una cosita para que después esto se grabe bien. Lo grabamos en partes como la vez pasada, sobre todo porque hay gente que quiere tener las clases grabadas. Así que ahora vamos a cerrar y vamos a volver inmediatamente. Vamos a hacer estos saltos en la comunicación en línea si ustedes no tienen problema. Y vayan preparando cualquier pregunta que tengan para inmediatamente después de que se corte la transmisión, que va a ser ahora en muy pocos segundos. Ahora seguimos. Ahí está. Bueno, les decía, prefiere la expresión aprendizaje, learning, antes que adquisición o acquisition, porque supone que el aprendizaje involucra un sujeto, una persona activa que construye significado, mientras que la idea de adquisición parece sugerir la incorporación automática de algo que viene de afuera. Bien, voy a volver a compartir la pantallita en la que estaba y a tratar de seguir adelante. Ahí se ve, ¿no? Lo que se está compartiendo, creo que sí, pero no hacer lío como recién. Bueno, y en el capítulo 16 entonces empieza a hablar de la presentación del cerebro, que como todos sabemos está alojado en el cráneo. Precisamente el cráneo es un hueso tiene una estructura ósea tan potente para proteger a ese órgano tan valioso que es el cerebro, y que tiene una estructura tremendamente compleja.
y que en este curso consideramos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en términos de la corteza. El sistema nervioso central incluye también a la médula espinal, al cerebelo, pero nosotros nos concentramos particularmente en la corteza cerebral porque ahí estarían representadas las funciones neurocognitivas asociadas al lenguaje. Ahí tienen una especie de corte del hemisferio cerebral izquierdo, junto con otros constituyentes del encéfalo, y se tiene en cuenta en este libro principalmente al hemisferio izquierdo porque en la mayor parte de las personas la información lingüística se representa allí, particularmente en las personas diestras. ¿Se acuerdan de que en la semana pasada, o la otra semana, antes de la semana de la independencia, cuando veíamos las investigaciones con neuroimágenes y que querían ver la correlación que había entre la lectura de palabras como canela y la activación de zonas olfativas del cerebro, se trabajó con hablantes que fueran en todos los casos diestros, porque si se hubiera tratado con hablantes zurdos, posiblemente habrían tenido la información representada en otras áreas, mientras que los diestros en general, en su inmensa mayoría, tienen la información lingüística representada en el hemisferio izquierdo. Bien, esquemitas como estos tratan de dar cuenta de, perdón, se lió, de los diferentes subsistemas cognitivos y sus interconexiones. Vean que no en vano están recuadrados los sistemas del cuerpo que entran en interfaz con los sistemas neurocognitivos. Cuando decimos sistemas neurocognitivos, neuro porque tienen su asiento en el cerebro, y cognitivos porque son sistemas de conocimiento. ¿Cuáles son sistemas neurocognitivos? El lenguaje, la visión, el olfato. El olfato también es un sistema neurocognitivo, nos ofrece información acerca del mundo y entra en contacto con otros sistemas neurocognitivos. En términos relativos, el olfato es mucho más importante para los perritos y los gatitos que para nosotros, pero bueno, para nosotros sigue siendo un sistema neurocognitivo. Para los gatitos y los perros, en especial para los rastreadores, ni hablar, es mucho más fundamental. Pero bueno, siguen siendo sistemas neurocognitivos. No son sistemas neurocognitivos los ojos. Los ojos, en todo caso, le envían información al sistema de la visión. En algún sentido puede decirse que el que ve es el cerebro y no los ojos. Los ojos, en todo caso, ingresan información que el cerebro organiza en diferentes niveles. Vean que la visión, justamente hay visión de nivel inferior, visión de nivel medio, visión de nivel superior, que permite después categorizar objetos. Estos sistemas que aparecen acá están presentados en el capítulo 11 del libro, pero bueno, después se integran, lo vamos a ver, en la neuroanatomía del lenguaje, porque este esquemita que aparece acá guarda relación con la manera en la que están presentados supuestamente estos subsistemas neurocognitivos en la corteza cerebral. Bien, ahí tienen la superficie exterior del hemisferio cerebral izquierdo. En algún momento esto lo habíamos mencionado. Los dos hemisferios a su vez se dividen en lóbulos que están divididos por grandes surcos. Esta figura hace poca justicia de la complejidad del cerebro, pero bueno, permite empezar a visualizar algo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que dentro de los surcos también se representa información. Por ejemplo, el sistema del olfato, del que hablábamos la semana pasada, estaría como metido en el surco, dentro de lo que se llama ese surco que aparece ahí nombrado como la fisura de Silvio, la fisura silviana, que separa al lóbulo parietal del lóbulo temporal. El lóbulo occipital ahí tiene una superficie que parece pequeña en comparación con las otras, pero en realidad como está el corte que permite ver el hemisferio izquierdo, no se alcanza a representar la gran superficie que tiene el lóbulo occipital y que permite representar precisamente la información visual. Ahí tienen la superficie medial del hemisferio ahora derecho del cerebro. Es
como si hubiera un corte del cerebro que permitiera mirar hacia el otro lado, ¿no? Y ahí se muestran justamente las hendiduras que permiten ver el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. No se ve el lóbulo temporal, que justamente es más externo, ¿no? Y aparecen, bueno, las informaciones referidas a estos surcos de los que hablamos, que son los que separan los diferentes lóbulos. Está el cuerpo calloso que conecta precisamente los dos hemisferios. Acá tiene algunos detalles del hemisferio izquierdo del cerebro, porque a su vez los lóbulos cuentan de circunvoluciones o giros, a veces también se los llama giros, ¿no? El cerebro humano, tal vez alcanzaron a ver esta filmina o leyeron, mejor aún, el capítulo de Lamb, no difiere en lo que tiene que ver su corteza, tanto el grueso de la corteza de otros animales, como por su rugosidad. Es decir, si se compara la superficie del cerebro humano con el cerebrito del ratón, no hay una gran diferencia de grosor. El cerebro humano tiene entre 3 y 6 milímetros y el del ratoncito tiene cerca de 2 milímetros. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño que hay entre uno y otro, prácticamente no hay diferencia. Pero si se ve el cerebrito del ratón, se lo ve, parece una figura lisa, parece lisito. Mientras que el cerebro humano parece como estrujado dentro del cráneo. Ese estrujamiento de algún modo es compatible con la descomunal conectividad que tiene nuestro cerebro. Y de manera especial lo que tiene que ver con la posibilidad de representar información en el lóbulo frontal. La figura que sigue, precisamente, representa un mapa funcional del hemisferio izquierdo y trata de representar con diferentes colores las diversas áreas. En coloradito están las áreas primarias, ¿ven? Que por ejemplo dice B1, A1, S1, M1. Bueno, si hay algo innato en el cerebro humano es eso. Es ese cableado de las áreas primarias. Cuando el bebito sale del vientre de la madre, por así decirlo, ya hay cableado en esa zona y se capta la información del mundo exterior. ¿Qué es lo que lo activa? Bueno, la información del mundo exterior. El cerebro ya viene preparado para captar esa información. En el área visual primaria se empieza a captar la información visual enviada por los ojos, claro. En el área auditiva primaria se empieza a captar la información auditiva enviada por los oídos. En el área S1, que sería el área somatosensorial primaria, bueno, el bebito ya empieza a percibir, ¿no?, cualquier contacto que tenga con los objetos del mundo exterior, con su propia mamá, con la ropita que le ponen cuando recién nace y tiene tanto frío. Esa percepción, por supuesto que la tiene, y es el cerebro el órgano que la está manejando. Y vean qué interesante, M1 sería la zona motora primaria que tiene en esa área justamente y en correlación con el área somatosensorial primaria la representación de cada una de las zonas. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal es un lóbulo vinculado a la producción, es un lóbulo ejecutivo. En el lóbulo frontal se representan las acciones, la motricidad. El nene puede mover la manito, el bebito recién nacido, puede mover su manito. Bueno, las conexiones del cerebro encargadas del movimiento de la manito del bebé recién nacido están ahí, en la zona motora primaria. El lóbulo frontal, bueno, eso es lo que está marcado ahí en colorado, ¿no? Las zonas primarias. Después, lo que está marcado en azul son las zonas de asociación unimodales. ¿Por qué? Porque el cerebro desde el momento del nacimiento empieza a construir conexiones. Por ejemplo, en el área visual secundaria, el cerebro lo que hace es empezar a reunir información visual. Y en algún momento
el niño empieza a distinguir los límites entre los objetos, las formas. Eso va llevando algunos meses. Ha sido ampliamente estudiado por los neurocientíficos, ¿no? Lo mismo ocurre con las zonas de asociación en los otros lóbulos del cerebro, en la zona de asociación auditiva, por ejemplo. Eso que está en azul, entonces, son áreas de asociación, pero unimodales, manejan información de un único dominio cognitivo. Y después en verde lo que aparece son ya zonas heteromodales o de asociación supramodal, que significa que son áreas que reúnen información de diversos dominios cognitivos. Una inmensa parte de nuestra corteza está destinada a eso. Cuando, por ejemplo, si nosotros somos capaces de representarnos el concepto de un gato, de un unicornio, aunque no lo hayamos visto nunca, de la abuela andando en bicicleta, de la abuela saltando de un trampolín, aunque nunca la hayamos visto saltando de un trampolín. Si podemos reconocer a la abuela vestida con ropas que no hemos visto nunca, bueno, eso es posible por las zonas de asociación, porque somos capaces de representarnos información de diversos dominios cognitivos. Para poder entender lo que es un gato, necesitamos manejar no solamente información conceptual, sino también información de diversos dominios cognitivos, como la visión, la audición y posiblemente también el tacto. También fundamentales para el manejo de la información de los diversos dominios cognitivos son los que aparecen en las estructuras que aquí aparecen, y son las que haremos menciones en varias ocasiones, que son los manojos de fibra blanca o los tractos de fibra blanca. Es decir, bueno, la corteza es lo que se conoce vulgarmente como la materia gris. Ahora todos hemos escuchado más de alguna vez esa expresión, la materia gris. Las neuronas de la corteza cerebral en su mayoría no son muy ricas en mielina. La mielina es una sustancia que le da a los tractos de fibra el color blanco, a la materia blanca que está por debajo de la materia gris, porque la mielina tiene la particularidad de acelerar grandemente las conexiones eléctricas del cerebro. Entonces, los tractos de fibra blanca permiten que la información vaya a altísima velocidad entre regiones relativamente alejadas del cerebro que están conectadas entre sí. La información que se transmite entre las zonas más próximas no necesita ir a tanta velocidad, pero la información que se distribuye, que va de zonas relativamente alejadas, sí tiene que ir a mayor velocidad. Y eso es posible en gran medida, o fundamentalmente, o gracias a estos manojos de fibra blanca, es decir, de células cerebrales muy ricas en mielina. Bueno, y este es un corte coronal del cerebro que precisamente representaría de manera muy esquemática la materia gris, que es lo que está representado precisamente en un tono un poco más oscuro, con las fisuras y otras estructuras que hemos estado mencionando. Bien, también es interesante ver algo que mencionamos la semana pasada y sobre lo que volveremos hoy, y es que la corteza del cerebro humano, que tiene entre 3 y 6 milímetros, está organizada en columnas y capas distintas, cuyos límites, por supuesto, no son absolutos, que tienen diferentes funciones. Acá hay un esquema relativamente viejo, del año 1919, pero que reconoce diferentes capas con cuerpos celulares a la izquierda y con patrones de fibras a la derecha. Adelanto este dato. La semana pasada, no sé si se acuerdan, la anterior, que era el fin de semana de la independencia, decíamos que la idea de Lamb es que los nodos correspondientes a la información lingüística se pueden implementar en el cerebro como columnas corticales. Es decir, como columnas, literalmente,
de neuronas, todas las cuales cumplen diferentes funciones en las diferentes capas del cerebro humano. ¿Mm? Vamos a ver luego que estas columnas tienen funciones que son, y estructuras y funciones que son perfectamente compatibles con los nodos, las conexiones del sistema lingüístico. Bueno, acá hay algunas definiciones que a título informativo pueden ser muy importantes. Hablábamos recién del espesor de la corteza humana, entre 3 y 6 milímetros, ¿no? Observable incluso a nivel macroscópico. Habla de las conexiones que puede llegar a tener una rama axonal típica que se puede llegar a extender hasta incluso varios centímetros, desde una décima de milímetro. Y vean que empezamos a manejar en este nivel, el nivel de las conexiones neuronales, unidades de medida tremendamente pequeñas. Estamos en el nivel de los micrones. Vean que tienen ahí la letra M, el equivalente a la M griega junto a la M, M y M representan un micrón. Un micrón es la milésima parte de un milímetro, es decir, algo tan pequeño que es casi difícil de concebir. Por supuesto, observable a través de microscopios muy potentes. Ahí dice, por ejemplo, que el espesor del axón de una neurona típica tiene entre medio micrón y 1 micrón de diámetro. Mientras que la hendidura sináptica, es decir, la hendidura en virtud de la cual una neurona se conecta con otra y envía neurotransmisores, dice, puede llegar a ser de aproximadamente 20 nm. Nm representa nanómetros, que ya es la millonésima parte de un milímetro, es decir, estamos con unidades de medida inconcebiblemente pequeñas. Perdón, había alguien que quería entrar. ¿Era por eso, Nico, que levantabas la mano? ¿O querés... Sí, Bueno, perdón, era por eso. no, al contrario, perdón yo que no lo estaba viendo. Gracias. No hay problema. Bueno, esta información está acá para, a ver, no para abrumar, sino para tratar de mostrar que, desde luego, muchas de las cosas que podamos decir de cómo se representa la información lingüística en el cerebro tiene un alto grado de especulación. Pero bueno, una teoría lingüística cognitiva no puede renunciar a la plausibilidad neurológica, es decir, no puede renunciar a la posibilidad de conocer esta información y de tratar de pensar, bueno, lo que acá decimos, aunque sea en un nivel muy alto de abstracción, en algún momento tiene que ser compatible con el modo en que se representa la información en el cerebro, ¿no? Esa es la buena intención, creo yo, del libro o de la postura en general de Lam. Bueno, acá la lámina que sigue presenta las conocidas áreas citoarquitectónicas de Brodmann, un investigador que a principios del siglo XX observó con cerebros post-mortem, ¿no? Con neuroimágenes. Eso, después las neuroimágenes confirmaron estos trabajos impresionantes de neuroanatomistas como Brodmann, incluso antes de quienes habían trabajado antes, como Broca o Wernicke, que mencionamos la vez pasada, que bueno, que las estructuras de las áreas difieren estructuralmente. Hay diferencias estructurales según las diversas funciones que va cumpliendo el cerebro en las diferentes áreas. Por ejemplo, no es la misma la estructura del área de Broca que la del área de Wernicke. El área de Broca se ocupa de la producción fonológica, mientras que el área de Wernicke del reconocimiento fonológico. Y a la derecha tienen la representación con la estructura de una neurona cortical típica, es decir, una neurona de la corteza cerebral, es una de las llamadas neuronas piramidales, porque tienen algo así como una forma de pirámide, como un triangulito. Lam dice más apropiadamente se las debería llamar cónicas, quizá más que piramidales, pero bueno, se las conoce así. Vean que algo muy interesante es que estas neuronas, bueno, que son células y que tienen un núcleo, todos hemos cursado alguna vez biología y hemos visto este tipo de información.
tienen un núcleo, tienen un eje que se llama axón, de ahí viene justamente la palabra axón, y bueno, tiene ramificaciones, tiene dendritas, que son justamente las que establecen conexiones con otras neuronas. Y por medio de las neuronas se transmite información. Vean que también hay, ahí están marcadas como si fueran triangulitos negros que llegan a la, eso es muy importante, hablaremos sobre eso también después, conexiones inhibitorias, es decir, conexiones de inhibición. No solo hay activación, sino también hay inhibición. Eso es algo que puede, que de hecho se da cuando las personas reconocemos que alguien dice dame un beso, en el sentido de chuic, en lugar de dame un peso del dinero, ¿no? La diferencia es mínima, pero tiene que haber una inhibición entre competidores para la percepción, para que reconozcamos que, para decirlo toscamente, el sonido se corresponde con B y no con P, ¿no? Que se ha emitido una bilabial sonora, B, y no una bilabial sorda, P. Bueno, tiene que haber sistemas encargados de la inhibición para que justamente prevalezca el reconocimiento de lo que en efecto hizo manifiesto el hablante, en este caso. Bien, acá otra vez volvemos, aunque de manera esquemática, a algo que habíamos mencionado hoy, que es la representación de las diferentes capas de la corteza cerebral. Hay 6 capas. En las 6 capas hay diferentes tipos de neuronas. Esto en parte lo mencionamos la vez anterior y lo iremos repitiendo. Para la teoría de redes relacionales, este modelo tiene plausibilidad neurológica porque los nodos o las nexiones de las redes abstractas se implementan, se pueden llegar a implementar como columnas corticales, no como neuronas aisladas. Porque hay neuronas que, por ejemplo, como las neuronas piramidales, son solo de activación, mientras que hay otras que son de inhibición. Y se supone que los nodos del sistema lingüístico tienen que ser capaces de activar otros nodos, pero también tienen que ser capaces de poder llegar a mandar inhibiciones a los competidores inmediatos. Entonces, eso puede darse en una columna cortical, pero no en una neurona aislada. Además, si se dañara una neurona aislada, se perdería la función, mientras que con las columnas corticales, bueno, se permite que justamente una determinada función se represente de manera más robusta. Aparece además acá, también representado de manera esquemática, que una columna cortical recibe y emite diferentes tipos de activación en diferentes capas. Por ejemplo, ahí se menciona que en la capa 4 se reciben entradas desde el tálamo, que tiene que ver con la información sensorial, por ejemplo, y también hay entradas corticales en la capa 3, es decir, y desde las diferentes capas también se envía información a otros niveles del cerebro, lo cual permitiría sugerir que las columnas corticales están fuertemente conectadas con otras áreas y pueden cumplir diferentes funciones. Bueno, acá en una escala de ampliación inmensa estaríamos a nivel de nanómetros. Hay que pensar que esto es la millonésima parte, estamos hablando de millonésimas partes de milímetros. Estamos hablando de lo tremendamente pequeño. Hay una hendidura sináptica, una especie de pequeño espacio entre una dendrita y otra, y se envían neurotransmisores, canales de sodio, de potasio, que son justamente los que permiten que se transmita la información de una neurona a otra. La escala, al nivel en el que funciona eso, estamos en el nivel de los nanómetros, de lo extremadamente pequeño. Y esta tablita, que está tomada del capítulo 16,
trata de presentar algunos valores temporales también para permitir entender la inmensa velocidad a la que trabaja el cerebro, un potencial de acción, es decir, lo que tarda en pasar la información de una neurona a otra es de 1 milisegundo, es decir, una milésima de segundo. Es algo tan veloz que ni siquiera tampoco somos capaces de representarlo. Fíjense que a manera de ejemplo menciona que el tiempo requerido para que una persona diga caballo después de verlo, en el momento de ver la foto de un caballo, es de 600 milésimas de segundo. Es decir, estamos hablando de 0,6 segundos. Tardamos menos de un segundo en decir caballo al ver la foto o el dibujo de un caballo. Y la información va en lo que es, si se tiene en cuenta la cantidad de dominios por las que atraviesa, es impresionante, porque se activa, primero, bueno, el ojo envía información al lóbulo occipital, el lóbulo occipital envía, eso es lo que activó, envía información al nodo conceptual de caballo, el nodo conceptual envía información a la representación fonológica, al reconocimiento fonológico y a su vez a la producción fonológica. Es decir, se han recorrido, y esto que acabo de mencionar está muy simplificado, se ha recorrido una vasta red en términos de lo que es la representación lingüística del cerebro, y aún así estamos hablando de que el tiempo que lleva es escasísimo, ¿no? 600 milisegundos. Es decir, la manera en la que se trabaja es sorprendentemente rápida. Y la tabla 16.4 presenta algunos datos cuantitativos que también son impresionantes, ¿no? Por ejemplo, que el número de neuronas por milímetro cúbico de la corteza puede ser aproximadamente entre 20.000 y 25.000. Que el área de la superficie de la corteza cerebral sería de 1.400 centímetros cuadrados, es decir, una baldosa de 20 por 70, o imagínense un pañuelito de 20 por 70, para tener una idea de lo que sería la corteza humana si se la pudiera desplegar como un paño, ¿no? Parece difícil que con ese tamaño pueda entrar dentro de la cabeza, pero recuerden que está estrujada. Y estamos hablando solamente de la superficie de la corteza, y están las estructuras que están por debajo de la corteza. Bueno, tenemos un número astronómicamente grande de neuronas, lo que explica también cómo es posible que las personas seamos capaces de aprender tanto. Es decir, hay una gran cantidad de neuronas que están disponibles para aprender prácticamente cualquier cosa. Vean que ahí hace una especie de, esto siempre es estimativo, pero hace un cálculo que la cantidad de neuronas en la corteza humana debe estar entre los 11 y los 14 millones. Con esos datos cuantitativos ustedes después los pueden seguir observando. Vamos a referirnos ahora de una manera más detallada, que tiene que ver con la información lingüística, a la plausibilidad neurológica, es decir, a la posibilidad, qué sentido tiene que estas redes relacionales que estuvimos tratando la vez anterior y también hoy al principio, puedan llegar a estar representadas en el cerebro humano. Y acá en el epígrafe del capítulo 17, Lamb menciona unas palabras de un eminente neurocientífico norteamericano llamado Norman Geschwin, que decía que explícitamente que una teoría lingüística verdaderamente completa debería ser compatible con lo que se sabe del cerebro gracias a las neurociencias. ¿Hasta qué punto una teoría lingüística se conecta con otra clase de información? Por ejemplo, con los aspectos anatómicos del lenguaje. Y en este sentido, esta teoría es un intento de responder a eso.
y que no se queda meramente en el nivel de lo macroscópico, en el nivel de las neuroimágenes. El epígrafe del capítulo anterior, no lo reproduje acá, pero es muy interesante. Lamp lo atribuye a Mario Puzo, el autor del Padrino. Dice que si nuestra mente, si nuestro cerebro, nuestra mente fuera fácil de explicar, fuera fácil de entender, tendríamos una mente demasiado simple. O sea, el cerebro es difícil de entender y nuestra mente es difícil de entender, porque justamente es muy compleja, ¿no? En su complejidad y en su enorme potencial creativo también reside la enorme dificultad de entender. Bien, los datos que consideramos hace un rato, no sé, espero que no resulten abrumadores, tratan de ser ilustrativos, demuestran la tremenda complejidad que tiene el cerebro, la cantidad descomunal de estructuras que tiene, ¿no? Y cómo a un nivel microscópico, casi a veces difícil de concebir y de imaginar, salvo que uno vea las imágenes ampliadas, eh, permite justamente que se den estos procesos, ¿no? Desde la visión hasta la comprensión del lenguaje. Es bastante pavoroso, ¿no? Porque en algún sentido, todo lo que llamamos nuestros pensamientos y nuestras sensaciones se reducen a conexiones físico-químicas. Pero bueno, debemos ser más que eso, ¿no? ¿Dónde estará la conciencia y demás? Pero lo que llamamos hasta las emociones, bueno, acá no hablamos de las emociones que se representan a un nivel subcortical y que inciden en la corteza. Todos sabemos que si estamos muy nerviosos, por ejemplo, nos resulta difícil hacer una presentación o comunicarnos eficazmente, pero eso también interviene. Bueno, en última instancia, la representación de la información, la posibilidad de entender un concepto, hasta las emociones, a nivel supermicroscópico, se representan como conexiones físico-químicas, ¿no? Como transmisión de iones, de potasio o de sodio. Para no quedarnos en lo tan microscópico, tratemos de ver qué ocurre con las estructuras lingüísticas de las redes relacionales y de qué manera esas estructuras de las redes relacionales pueden tener algún grado de coherencia si las pensamos en términos de estructuras neuroanatómicas reales. Y acá estamos otra vez con el problema sobre el que preguntaron hoy con muy buen criterio, que es el problema de la activación. ¿Qué predicciones hace el modelo arriba abajo? Es decir, el modelo que va de las estructuras lingüísticas generales, el modelo arriba abajo, para decirlo toscamente, iría de las estructuras lingüísticas que somos capaces, de la evidencia lingüística que somos capaces de observar, a lo más abajo posible las estructuras microscópicas a nivel neuroanatómico. Bueno, la vez anterior considerábamos estas cuestiones como las que aparecen en esta lámina, ¿no? Si alguien va a una gomería, a un taller mecánico y pide prestado un gato, por favor, me prestarían el gato, lo que más activación recibe es el artefacto hidráulico, ¿no? El gato a veces se lo conoce, el cricket, ¿no? El artefacto que permite subir, hacer subir al auto, el nivel del auto para cambiar una goma, cambiar un neumático, se lo llama gato. Bueno, lo que más activación recibe es el nodo correspondiente a artefacto hidráulico y no el nodo correspondiente a mascota o a peluca. Otro tipo de fenómenos que tienen que darse, además de los fenómenos de los grados de activación, si hay más activación un nodo que otro, pueden ser los fenómenos de inhibición que hoy mencionamos. Por ejemplo, en la representación conceptual de ballena, ven que llega una conexión que tiene un circulito. Bueno, puede haber activación, viene activación de conceptos como grande, en peligro, que es marino, un animal marino, pero del nodo del concepto correspondiente a pez viene una conexión con un circulito. Ese circulito significa que hay una inhibición. Hay también conexiones inhibitorias. Es decir, hay que representarse que la ballena no es un pez, por ejemplo, y no es otras cosas. Esa inhibición resulta coherente en la medida que, bueno, por ejemplo, un niño puede llegar a pensar que la ballena es un pez por su forma, pero bueno, desarrollamos en algún momento un concepto inhibitorio para ballena.
De manera similar, ahí el otro esquema, que está en notación fina, simplemente muestra que desde un nodo puede salir una conexión inhibitoria. La conexión inhibitoria acá afecta a la conexión y no al nodo. No sé si se ve, es una especie de corchete extendido, ¿no? Que opera sobre la línea y bueno, segundo, la palabra segundo consta de los significados 2 y ordinal. Ahora, de ordinal sale una inhibición para 2 y de 2 sale una inhibición para ordinal para que justamente se pueda decir segundo. O sea que los grados de activación en la comprensión, en la producción lingüística, tiene que haber no solo activación, sino también inhibición. Creo que queda ¿Eso menos. tendría que ser un do en vez de un to? Sí, un do. En realidad, Ah, sí, un do. En realidad, ok, lo que es una versión, está muy bien la pregunta. Es una representación un poco esquemática del morfema que corresponde al ordinal. Y nada más. bien. Que puede ser en cuarto es cuarto, en segundo es do. Perfecto. Creo que queda menos de un minutito. Ahora viene la última interrupción que hacemos por hoy. Y después retomamos unos minutitos más. ¿Está bien? Piensen si tienen alguna pregunta. Lo interesante que está planteado acá es que en este modelo de arriba hacia abajo, la evidencia lingüística tiene que guardar algún tipo de compatibilidad con la evidencia neurológica. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Ahora vamos a este último bloque. ¿Puedo hacer una preguntita, Y por José? supuesto. Ahora lo que estabas diciendo de la evidencia lingüística tiene que guardar algún tipo de compatibilidad con la evidencia neurológica. Me estaba preguntando, ¿qué teorías lingüísticas, por ejemplo, no, como que se han caído, hay teorías que se hayan caído de acuerdo a la evidencia neurológica? Bueno, esa pregunta es muy pertinente. Desde este enfoque de la teoría de redes relacionales, uno diría que eh, teorías que se presentan como teorías cognitivas, como por ejemplo la teoría generativa, en realidad no lo es, no guarda relación con la información neurológica. Por ejemplo, hablar de la facultad del lenguaje, que sería una de las hipótesis eh, esenciales, básicas de la lingüística generativa, no parece ser neurológicamente plausible. Debería haber algún área del cerebro humano especialmente preparada para esa facultad, pero parece que no es así. Eso es interesante, ¿no? En ese sentido, esta teoría es un poco iconoclasta, viene a destruir ídolos o teorías que consideramos que pueden ya estar muy bien establecidas y con algún grado de plausibilidad neurológica o cognitiva, pero que en realidad parece que no tienen. Y después, ojo, no es que una teoría lingüística para ser valiosa tenga que tener plausibilidad neurológica. No se está diciendo eso, se está diciendo en todo caso que si se quiere dar cuenta de cómo funciona el sistema lingüístico del cerebro, esa teoría sí debe tener plausibilidad neurológica. Y si se quiere dar cuenta de cómo son las funciones cognitivas superiores, bueno, o si se quiere hacer lingüística cognitiva, bueno, ese modelo cognitivo, en tanto modelo supuestamente interno, que tiene que tener su asiento en el cerebro, ahí sí se puede esperar algún grado de compatibilidad con la evidencia neurológica. Pero no sé si me explico. Toda teoría Sí, sí. que pretenda ser cognitivamente verdadera, cognitivamente viable,
debe guardar algún tipo de compatibilidad con lo que se sabe, debería guardar algún tipo de compatibilidad con lo que se sabe del cerebro gracias a las neurociencias. Con las teorías psicolingüísticas debería ocurrir algo parecido. Ojo, lo que pasa es que a lo mejor se puede hacer algún modelo cognitivo muy general, muy abstracto, que no sea incompatible con lo que se sabe del cerebro y bueno, quedarse en ese nivel y nada más. Y por supuesto, mucho antes, puede haber teorías lingüísticas que describan los textos, que describan los productos de la conducta, sin hacerse problema por la base neurológica. Eso desde ya que es muy legítimo. Acá Lamb reconoce que eso ocurre, por ejemplo, con la teoría sistémico-funcional de Halliday. Dice, bueno, es una teoría que describe muy bien cómo puede ser el sistema lingüístico general, cómo son los productos de la conducta, los textos. Para entender la coherencia textual no hace falta ir a la base neurológica. O para hacer modelos gramaticales. Alguien podría decir, la teoría generativa es interesante como un modelo gramatical. Ahora, difícilmente sea una teoría que dé cuenta de cómo funciona realmente el lenguaje en el cerebro. Y en algún sentido la teoría generativa pretende explicar eso, porque justamente una de las cuestiones que dice Chomsky es que él quiere explicar el proceso de adquisición del lenguaje. Perdón, creo que hay gente esperando para entrar. Ay, perdón. Sí. Perdón que siempre me olvido de admitir gente. Gracias por avisarme. Bueno, en relación con la pregunta que hacía recién Verónica, tal vez una de las actividades, si no se les ocurre digamos, una actividad en última instancia, igualmente valiosa, puede ser la siguiente, y es tratar de mostrar que aquello que les interesa a ustedes no requiere de ninguna preocupación por la plausibilidad neurológica. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien si alguien que se va a dedicar al análisis textual, al análisis del discurso, que es una rama valiosa y respetable de la lingüística, bueno, uno podrá decir es muy valioso todo lo que se hace en las teorías lingüísticas para el intento de dar cuenta de algún tipo de plausibilidad neurológica, pero bueno, eso no entra dentro de mi área de interés. Hasta eso también puede llegar a ser válido. Menciono esta cuestión operativa, y perdón que lo mencione en términos de la evaluación, porque me parece interesante que puedan definirlo ya para la semana que viene, ¿no? Digamos que por supuesto, que vuelvo a decir esto, cada uno decide su propia organización, pero mi modesta recomendación es que traten de presentar la evaluación la semana próxima. ¿Sí? Ante cualquier duda me escriben, como mucha gente ya me está escribiendo, por ideas o por algún problema práctico que pueden llegar a tener. Por favor, me escriban a mí, le escriban a Cristina, ningún problema, ¿no? Bueno, en esta última parte quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hablábamos recién, con buen criterio preguntaba Lucía si en lugar de tono tendría que estar do. Está bien, ahí aparecerían los diferentes morfemas, por así decirlo, que pueden usarse en castellano para representar el ordinal, como to, como do. Entonces, ¿qué es lo que estábamos con esta cuestión? ¿Hasta qué punto es compatible la teoría de redes relacionales en esta exploración de arriba hacia abajo, que va de lo más global, de la observación de los textos, de los productos de la conducta verbal, a las estructuras neurológicas? Bueno, que hay grados de activación, que hay inhibición. Algo interesante, y es que las construcciones de conexiones se dan a lo largo de toda la vida. Uno puede aprender a hacer, qué sé yo, paddle surf desde muy pequeñito o de muy grande. Hay un niño pequeño y una persona grande. El aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. El aprendizaje del lenguaje también.
la información está en la red, en los nodos y en las conexiones. Vieron que cuando es algo importante, que ahí hay, ustedes dirán, bueno, pero si la información está en la red, ¿por qué hay letras? ¿Por qué hay símbolos? Bueno, porque son como carteles para entender las rutas, no son parte de la ruta. Necesitamos esos rótulos para entender en qué parte de la red estamos. Pero la red arma su información a partir de las conexiones que hay entre los nodos. Los nodos mismos y las conexiones constituyen la información. Esto no es distinto de lo que decía Saussure, de lo que decía Jensler, de lo que en algún punto sugiere Halliday. Hay una tradición relacional conectivista, ¿no?, que une a Saussure, Jensler, Halliday y Lamb, para quienes les interese estas ramas de la lingüística, esta línea de la lingüística. Algo muy importante que lo que tiene que ver con el aprendizaje, el sistema lingüístico. ¿Dónde empieza el aprendizaje? Decíamos, bueno, lo único innato son las áreas primarias. En las áreas primarias ya hay un cableado. Bebitos recién nacidos, los bebitos que vinieron a este grupo, que a lo mejor tienen días, tienen todavía, ¿no?, semanas, un poquito, muy pequeñitos. Bueno, ya tienen conexiones en sus cerebritos que les permiten captar la información visual, la información auditiva. Y a partir de ahí empiezan a construir otras conexiones. ¿Cómo es posible? A partir de una cantidad descomunal de conexiones latentes. Hay alguien esperando. A partir de una cantidad descomunal de conexiones latentes. ¿Qué son las conexiones latentes? Conexiones latentes, nodos latentes. Bueno, no son más que grupos de neuronas que todavía no se usaron para nada. Piensen en el cerebrito de un bebé muy chiquito. Tiene ya las áreas primarias con algún cableado, con funciones ya asignadas a grupos de neuronas y a conexiones, que le permiten procesar información muy básica. Bueno, pero empieza a construir permanentemente conexiones nuevas, conexiones y conexiones nuevas. Eso significa que la red, que tiene su asiento en el cerebro, tiene que tener una cantidad descomunal de conexiones y conexiones latentes. ¿Qué significa latentes? Bueno, que están ahí disponibles para ser usadas en cualquier momento y en teoría para cualquier función. Lo que pasa que no va a ser en la mayor parte de los casos para cualquier función, porque bueno, cerca del área auditiva primaria se va a presentar la información auditiva que se asocie, y cerca de ahí el reconocimiento fonológico, porque justamente el reconocimiento fonológico toma información auditiva, ¿no? ¿Y cómo se da ese aprendizaje? ¿Por qué tiene plausibilidad neurológica? Bueno, porque hay a nivel neurológico liberación de neurotransmisores, incremento de la ¿cómo se podría dar eso? Otra vez, por liberación de neurotransmisores, incremento de receptividad, crecimientos de botones terminales y fibras dendríticas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que los neurocientíficos han observado que los grupos de neuronas que ya están dedicadas a determinadas funciones manifiestan todos estos rasgos. Los senderos recorridos tienen todas estas cuestiones. Crecen los botones terminales y las fibras dendríticas. Hay un desarrollo más fuerte en las áreas, en los grupos de neuronas que justamente se dedican a una determinada función. Eso que a nivel neuronal se observa de esa manera, como botones terminales y fibras dendríticas que crecen, a nivel de la red permite distinguir conexiones latentes, conexiones dedicadas, y después que se pueden ir fortaleciendo. Es decir, el grupo de neuronas que se dedica para procesar, por ejemplo, la información conceptual de gato, ya va a estar dedicada a gato. Va a ser un nodo dedicado a gato. Y si lo aprendemos muy bien, va a ir fortaleciéndose. De hecho, todo eso que aprendemos se representa como senderos, que aprendemos muy bien, se representa como senderos fuertemente recorridos. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Acuérdense que este capítulo, esta información correspondería a lo que es el capítulo 17, cuyo título es Neuronas y nexiones. Es decir, trata de ver cómo las nexiones del
el sistema abstracto de la red se pueden implementar a nivel neuronal. El final de esta extrapolación que hace LAM es que se implementan como columnas corticales, como conjuntos de neuronas. Y que las propiedades de la red abstracta, las propiedades de la red lingüística general, sugiere LAM, son las mismas que las propiedades de las redes neurológicas reales. De hecho, hay conexiones locales y de larga distancia. Las conexiones locales, dice LAMP, se pueden implementar por medio de los axones horizontales dentro de la materia gris, que se extienden hasta 1 milímetro, incluso más. Mientras que las conexiones distantes se implementan por medio de los axones que van de un área cortical a otra a lo largo de la materia blanca. Por ejemplo, en el reconocimiento fonológico, decíamos hoy, toda la información asociada al reconocimiento de los sonidos, que después es información fonológica, tiene que estar en el área auditiva, en el área de Wernicke, que está cerca del área auditiva primaria, en el lóbulo temporal. Y todas esas neuronas encargadas del procesamiento de la información fonológica, del reconocimiento fonológico, tienen que estar cerca, seguramente, unas de otras. El principio de proximidad hace que se vaya asociando información que está conectada con la que está cerca, o representando información que se conecta con la que está cerca. Ahora, ¿se acuerdan de que la vez pasada vimos qué pasaba con los afásicos chinos? Que a lo mejor los afásicos de Broca tenían dificultades para decir, para emitir los verbos, pero no para emitir los sustantivos, y que en palabras compuestas podían decir la parte nominal, pero no la parte verbal, y eso se debía a que seguramente tenían dañada la parte frontal. Bueno, y también decíamos, algo que vamos a volver a mencionar tal vez luego, que los afásicos de Wernicke, es decir, los que tienen alguna lesión en el reconocimiento fonológico, también tienen problemas con la producción. ¿Cómo es posible semejante cosa? Bueno, porque la producción monitorea, el reconocimiento, perdón, monitorea la producción. Hagamos la prueba de dibujar o de escribir con los ojos cerrados. No basta con tener el sistema de producción intacto para hacer algo bien. La producción tiene que estar monitoreada por el reconocimiento. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene a que el área de Wernicke y el área de Broca, el reconocimiento fonológico y la producción fonológica están muy lejos una de la otra. Sin embargo, están conectadas por un tracto de fibra blanca que se llama fascículo arqueado. Eso permite seguramente que la información vaya a una velocidad asombrosa y que el reconocimiento monitoree la producción. Y que la producción también sea posible gracias al reconocimiento. Esto se puede entender muy bien porque, por ejemplo, cuando queremos hacer una cuenta, también estamos, cuando queremos entender una cuenta mentalmente, a lo mejor también la hacemos con las manos. Cuando queremos entender una oración muy extensa, a lo mejor nos la repetimos para poder entenderla. Es decir, reconocimiento y producción están permanentemente conectadas entre sí. Y algo que ya dijimos varias veces, las nexiones abstractas o generales de las redes relacionales se implementan como columnas corticales. Ahí tienen a la izquierda de esa lámina una representación de una columna cortical que tiene conexiones con otra columna. Estaría representada esquemáticamente como un cilindro, como una columna precisamente. Y vean que en la lámina también aparece, con diferentes colores, el intento de representar lo que podría ser una anexión en la notación gruesa, notación abstracta. Hay dos tipos de notación en las redes relacionales de LAMP, están explicadas en el libro. No nos podemos detener demasiado tiempo en esto porque sería algo demasiado técnico y muy molesto para la mayoría, pero bueno, si a alguien le interesa en algún momento profundizar, por supuesto pueden preguntar o pueden ver diferentes pasajes del libro. Aquí basta decir que, si ustedes ven, en el esquemita que tiene diferentes colores, en coloradito está lo que sería el cuerpo mismo de la anexión en notación abstracta. Esa sería la anexión o el nodo en la notación abstracta para gato. El triangulito de abajo es un nodo I.
y el corchetito de arriba en rojo, ¿no? Es un nodo O. Como tiene el corchetito hacia arriba, es un nodo O ascendente. Igual acuérdense de una cosa, la información en las redes relacionales va de arriba, es de doble vía, es bidireccional. Va tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? Arriba está, por así decirlo, el significado, abajo está el sonido, la fonología, mejor aún, que después se transforma en sonido. Con la complicación encima de que hay dos sistemas fonológicos reales, no solamente uno. El sistema fonológico de reconocimiento y el sistema fonológico de producción. Bueno, ¿qué se intenta representar ahí? Con violeta estarían las conexiones del nodo O, que está en la parte superior, con los significados. Claro, porque gato, la activación de gato activa muchos significados a la vez. Eso explica el doble sentido cuando entendemos un chiste de doble sentido. Porque la activación viaja al mismo tiempo en todos los sentidos, ¿no? Cuando es un chiste fácil con una palabra que puede evocar varios significados a la vez. Gato en Argentina, que puede querer decir, por ejemplo, peluca, ladrón, persona a la que uno no quiere, el animalito. Mientras que el nodo I, el triangulito que está en la parte inferior, indica que en la fonología primero se reconoce el fonema correspondiente a G, después el fonema correspondiente a A, después el fonema correspondiente a T, y por último el fonema correspondiente a O. Por eso están separados, por eso es un nodo ordenado. Por contrapartida, los noditos de la derecha, o sea, lo que en notación gruesa se representa por medio de un solo gráfico de doble vía, en notación fina se representa por medio de dos gráficos, uno de notación ascendente y otro de notación descendente. No sé si ven que en el de arriba, que dice gato, tiene un circulito con el número 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que para que se active gato tiene que venir la información fonológica correspondiente a G, a A, a T, a O. Que lo simplifico ahora, ¿no? ¿Me siguen? La activación del círculo que dice 4, si vienen las cuatro entradas, activa después en la parte superior del nodo, que es un semicírculo negro, que ahí salió muy chiquitito, debe ser más grande, pero bueno, no importa, es un semicírculo negro, que manda información al significado. ¿Está bien? Mientras que el otro nodo, el que está ahí a la derecha abajo, indica que para que se active el significado de gato, tiene que haber una cantidad de n, imposible de determinar, de significados que justamente hagan activar el concepto gato. ¿Cuántas tiene que haber? Bueno, eso no se puede saber bien. Pero la activación del umbral de entrada n, ahí, que está, del umbral del circulito, el circulito que tiene una n, que significa que hay una cierta cantidad de activación que tiene que entrar, hace que se prenda ese nodo, por así decirlo, y desde la parte inferior, el nodo léxico envía información a la fonología. Bueno, este tipo de comportamiento en las redes relacionales, todo esto que acabo de escribir es información, un intento de representar la información lingüística con algún grado de plausibilidad operativa, es decir, así podría funcionar la comprensión real y la producción real, ¿no? Con un sistema de notación que permita representar cómo se va de la planificación de los significados a la fonología y cómo se va del reconocimiento de los fonemas hasta los significados, pasando por el nivel intermedio del léxico y la gramática, por supuesto. Una Sí, pregunta, ¿cómo no? perdón. No, pregunten, por favor. Acá sería, entonces acá, si no me equivoco, en el texto decía que hay nodos, o sea, hay menos nodos, si no me equivoco, 20, 30, 40 para Claro, la parte fonológica. Y claro, va aumentando, ¿no? exacto. Morfemas 1000 y algo así. Sí, Sí, voy, o sea, en el texto está bien que lo conecte con esta parte. está perfecto, sí. Porque de hecho los nodos, está perfecto, sí, está muy bien. Los nodos Ok, de la fonología deben ser poquitos, sobre todo los de los fonemas. Ojo, ahí si va. consideramos las palabras, si consideramos que En también hay inglés y en español. ¿Cómo, Es, cómo?
Claro, y debe variar por idioma. O sea, a lo que voy es, la parte fonológica debe variar si es en inglés y en español. Por supuesto. Y si uno es hablante nativo de español, tiene diferente. A ver, un hablante bilingüe nativo, un nativo bilingüe, seguramente tendrá toda la información fonológica representada y distingue, los nativos sabemos distinguen perfectamente los fonemas de una lengua de otra, si los nativos bilingües, ¿no? Pero creo que les mencioné la vez pasada que Lamb dice que Roman Jakobson, el famoso lingüista ruso, hablaba como 10 lenguas, pero todas en ruso. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sistema fonológico que él seguía usando era el de su lengua materna. En algún sentido, la mayoría hacemos eso. Puede haber gente que se entrena muy bien y a lo mejor consigue un grado de experticia notable para pronunciar en una lengua extranjera. Eso pasa con los profes de fonética inglesa, por ejemplo. Pero en la mayor parte de las personas lo que se hace es trasladar de algún modo el sistema fonológico de la lengua materna al sistema de la lengua que se aprende cuando se la aprende de grande. Ahora, no sé si terminé de responder la pregunta de Lucía. Está bien lo que ella dice. Los nodos que corresponden a los fonemas de nuestra lengua materna, en nuestro caso el castellano, si hay algún hablante bilingüe de más de uno, y si hay un hablante nativo de inglés, del sistema fonológico del inglés, son pocos los nodos de los fonemas, naturalmente tienen que ser poquitos, pueden llegar a ser algunos más si consideráramos que en la fonología puede haber algo así como palabras fonológicas, que a nivel fonológico nos representemos también las palabras. Lam sugiere que puede ser así. Evidentemente va a haber muchos más nodos léxicos en nuestro sistema mental, porque las palabras son muchas más que los fonemas y las sílabas. También tenemos representadas las sílabas, seguramente. Y los hiatos, ¿por qué no? Y las rimas, capaz que en alguien interesado por la poesía, en el sistema fonológico están representadas algunas rimas, ¿por qué no? Pero pónganle como mínimo los fonemas, las sílabas, algún que otro patrón rítmico quizá. Pero no, son pocos los nodos de la fonología comparados con los nodos del léxico, porque las palabras son muchas más. Y a su vez debe ser un número descomunalmente grande el número de los nodos que tenemos para los significados. Y hay algo interesante en lo que tiene que ver con la representación de lenguas diferentes, porque muy posiblemente los significados sean los mismos que para todos los sistemas. Si tenemos representados diferentes sistemas lingüísticos, deben ser los mismos para todos los casos, es decir, no hay significados para una lengua o para otra. Sí puede haber conexiones de un tipo para una lengua y para otra. Pero lo cierto es que los nodos correspondientes a los significados tienen que ser mucho más. No sé si con esto respondo lo que decías, Lucía. Es muy adecuado, sí, viene muy al caso acá. Sí, no, yo para conectarlo un poco con el trabajo, en un niño que está aprendiendo dos idiomas, Claro, si empieza a haber como alguna alteración, o no sé si alteración, pero dificultad desde ese lado, desde la parte fonológica, porque empieza a confundirse, yo qué sé, en inglés, por ejemplo, que suena la A, puede sonar claro. A o A. Entonces ahí ya empieza como a haber un poco de Se- confusión. Seguro que hay lo que llamaríamos interferencia, pero bueno, a la larga el chico desarrolla los sistemas fonológicos lo más bien, Ahí va, bien. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es interesante, que traten de ver cómo según este modelo podría llegar a representarse la información fonológica. ¿Puede el cerebro llegar a representar dos sistemas fonológicos en paralelo, por así decirlo? Perfectamente, de hecho es así, de hecho así ocurre. Y eso se lo pregunta a Lamb, ¿hay suficiente espacio en el cerebro como para que se represente la información fonológica de un políglota descomunal? Imaginemos algo que creo que no existe. Un nativo, un políglota nativo que hable 20 lenguas, algo que no debe existir.
Pero ¿el cerebro tiene la capacidad para representar esa información? La respuesta del hambre es que sí. Porque, bueno, después vamos a ver esas estimaciones. Pero si uno ve que la información lingüística se representa como una red, bueno, por supuesto, el detalle concreto de en qué lugares, con qué neuronas se representa, eso no lo sabemos. Pero no podemos saberlo. Y lo que sí podemos llegar a saber, si esa persona, de hecho eso sí se sabe, que los hablantes, un políglota, o un políglota o un multilingüe nativo. El otro día alguien me hablaba, me escribía de una hijita, de una amiga, una de ustedes, no me acuerdo quién, perdón por no acordarme ahora del nombre, pero la había visitado en otro país y la nenita ya hablaba varias lenguas, no me acuerdo cuántas, no quiero exagerar, pero había aprendido de chiquitita ya varias lenguas. Bueno, evidentemente esa nena tiene que estar representando diferentes sistemas fonológicos de manera natural. Y posiblemente haya algún nivel de interferencia. De hecho, todos conocemos bilingües que tienen interferencia unas con otras, pero en general la expresión es fluida en cualquiera de las lenguas en particular. Bien. Bueno, si uno ve que el sistema lingüístico es una red y que la información se representa como nodos y conexiones, como que muchos de los fenómenos lingüísticos dejan de parecer misteriosos, me parece. Eso no significa que no sean complejos, son tremendamente complejos, y la manera en la que realmente eso se aprende. Pero que esa información se representa como una red y que esa red tiene esos síntomas en el cerebro, bueno, por lo menos se puede llegar a visualizar de manera general. Vean que acá también se trata de explicar algo al respecto. Ahí hay una figura tomada del capítulo 12. Bueno, ¿qué dice LAMP? Que los nodos ofrecen activación e inhibición. La inhibición siempre es cercana, siempre es con nodos que están cerquita, con nodos competidores vecinos, como si hay que inhibir en algún momento al reconocimiento, vamos a decir, de la bilabial sorda si la palabra es beso. Hay que inhibir a P. Bueno, P y B, la representación fonológica del reconocimiento de B y de P, para decirlo toscamente, tiene que estar cerca. Las inhibiciones tienen que ser cercanas. Ahora, las activaciones pueden ser con otras neuronas que están cerca o más lejanas. Y esto es posible y esto en efecto funciona así a nivel neurológico. Y después, también tiene que darse que haya entonces estas posibilidades de inhibición o estas posibilidades de activación. Y esas posibilidades se dan justamente porque las columnas corticales también incluyen neuronas inhibitorias. Neuronas inhibitorias que mandan esa información inhibitoria a neuronas vecinas. Mientras que las conexiones de excitación, que llamamos de activación, se dan con neuronas vecinas y también a larga distancia, gracias a que los axones tienen conexiones con los tractos de fibra blanca, que hoy decíamos, ¿se acuerdan? Mandan información a áreas relativamente alejadas del cerebro. Otra cosa, las conexiones son bidireccionales, son en su mayoría recíprocas. Está algo sobre lo que preguntaron también la vez pasada. Es decir, ¿qué es lo que está viendo LAMP? Que los rasgos de los nodos y de las conexiones abstractas de las redes relacionales se ponen de manifiesto en las redes neurológicas reales. Ahí tienen buena información sobre los diferentes tipos de células cerebrales y demás. Otra cuestión interesante, que es el predominio de conexiones latentes. Muchas de estas explicaciones se basan en la hipótesis de la abundancia. Esto es muy interesante. En los sistemas biológicos se sostienen en la abundancia. Por ejemplo, hay muchísimos huevitos de tortuga, hay muchísimos retoños, pero la gran mayoría no sobrevive. O sea, esa abundancia, que a nosotros nos puede parecer cruel, tiene como explicación la posibilidad de subsistencia de los sistemas.
Algo similar, los sistemas biológicos se caracterizan por esta abundancia. En el cerebro hay una cantidad descomunal de nexiones y conexiones latentes, de las cuales solo usamos algunas pocas. A veces se ha dicho, si usáramos toda la capacidad de nuestro cerebro, podríamos hacer cosas increíbles. Bueno, eso es verdad que usamos una superficie relativamente escasa de nuestro cerebro, o una cantidad relativamente escasa en proporción a todos los que hay. Pero bueno, eso se explica no por el hecho de que seríamos superhombres, supermujeres, si usáramos toda esa capacidad. Se explica por el hecho de que los sistemas biológicos son abundantes y hay una cantidad descomunal de conexiones y nexiones disponibles para representar toda la información que tenemos la necesidad de representar. Quiere decir entonces que una nexión latente está ahí disponible para asumir alguna función. No hay un grupo de neuronas ya destinadas para representar el reconocimiento fonológico de lo que representamos como la bilabial oclusiva sonora BU. No sé si me explico. Puede haber muchos grupos de neuronas que puedan representar esa información. Y esto se explica por la abundancia. Que esa información se represente en el área de Wernicke, en el área de reconocimiento fonológico, que está en el lóbulo temporal, cerca del área auditiva primaria, se explica por la proximidad, porque claro, está cerca del área donde se representa la información auditiva. Creo que si uno empieza a analizar esta información, muy compleja por cierto, puede empezar a entender bastante bien más o menos cómo es eso de cómo se representa la información lingüística del cerebro. No sé si me quieren preguntar algo, si quieren hacer alguna observación. Y otra vez, si tienen alguna pregunta, por supuesto me dicen, en estos últimos minutitos, ya terminamos. Muchas gracias por la paciencia. Mañana vamos a tratar de cerrar esta cuestión. Si tienen preguntas para propuesta de examen, me dicen. Recuerden que en última instancia hasta se acepta que alguien diga, mira, lo que yo hago, a lo que a mí me interesa, prescinde perfectamente de las preocupaciones por la plausibilidad neurológica. Y pueden justificar eso. Pero bueno, sé que existe la posibilidad de que haya hipótesis lingüísticas que requieran plausibilidad neurológica. Vean que acá tienen una red que trata de representar más o menos en términos de la, o bastante bien, ¿no? Técnicos, en términos de la notación gruesa, de la notación abstracta, información en torno a gato. El nodo léxico para gato, vean ustedes, requiere hacia abajo, de forma ascendente, la activación que conecta con los fonemas que representamos como G, como A, como T, como O. Vean que del nodo para el fonema G, vean que los noditos fonológicos están en amarillo, los noditos léxicos están en colorado, y los nodos conceptuales en azul. Las conexiones están como en un color intermedio, ¿no? Lo que conecta el rojo con el azul está en violeta, lo que conecta el amarillo con el rojo está en naranja. Y bueno, la representación de la red es al mismo tiempo local y distribuida. Hay nodos específicos, pero la información también está en toda la red. La información está en toda la red, repito, pero también está en los nodos específicos. En algunos pasajes del libro de Lamb son muy técnicos, son complejos, pero bueno, ¿qué es lo que se puede entender de esta parte? Que la representación es al mismo tiempo local y distribuida. Que hay un nodo para la palabra gato, por así decirlo. Hay un nodito que representa la información de gato, la palabra, pero también está conectado con otra información. Si ustedes quieren, esto es un poquito más, está simplificado. Los nodos se representan por medio de círculos y las conexiones simplemente por medio de líneas. El nodo que está en azul relleno, todo completo, todo pintado, todo un circulito azul bien grueso, ¿no? Ese sería el nodo correspondiente para la información léxica de gato. El nodo por medio del cual somos capaces de decir gato y de entender gato cuando otro lo dice. Lo que pasa es que no está solito, está conectado con la información. A ver, repito, perdón, no sé si lo dije bien. El nodo que está en azul es el nodo que nos permite entender el concepto de gato. O sea, alguien dice gato,
Viene la información fonológica, la información léxica, la palabra activa el significado. Y cuando pensamos en el significado gato, somos capaces de enviar información a la palabra gato, que a su vez activa los nodos correspondientes a los fonemas, que mandan información por su parte a los nodos que tienen a su cargo la motricidad de los órganos fonatónicos. Bueno, nos queda menos de un minutito. Podemos terminar con esto acá. Mil gracias por la paciencia. Tal vez para mañana puedan pensar si quieren alguna pregunta, alguna objeción. Lo que les propongo es que, si les parece bien, mañana a las 9 sigamos. No les quiero robar más tiempo. Les digo hasta mañana. Disculpen si hay demasiada información, pero bueno, ya todo esto se recompondrá mañana y seguro la semana que viene. Bueno. Bien. Gracias. No, Bueno, gracias a muchas ustedes. gracias. Perfecto, Gracias. adiós. Gracias por la mañana. Bye paciencia. bye, que Nos nos vemos vemos. mañana a las Chao, 9. chao. Chau, chau. Chao. Perfecto. Chao, chao. Gracias por todo. Chao. Chau, chau.